¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Hora 1, la cuenta atrás, una semana más con todos ustedes desde Canal 1, Mar Menor en Torre Pacheco, una semana más, camino de completar las 9 desde que comenzáramos el estado de alarma, el confinamiento. Hayamos atravesado ya la fase 0 y ahora estemos en la fase 1. Una fase 1 de la que vamos a hablar a lo largo de este programa, en la que ya estamos inmersos, y he querido comenzar así, precisamente insistiendo en la necesidad de llevar mascarilla. Algo que desde aquí no entendemos como no es obligatorio, sobre todo en aquellos lugares donde confluyen diversas personas y tan fácil es infectarse con el COVID-19. Queríamos comenzar de esta manera el programa de hoy precisamente porque este elemento es fundamental en este tiempo. Hoy se decía precisamente, hoy es miércoles, en día 13 de mayo, y la noticia en el día de hoy es que se está estudiando por parte del Ministerio de Sanidad y lo está haciendo en coordinación de alguna forma con las comunidades autónomas, que la mascarilla sea obligatoria, sobre todo en lugares, como digo, de confluencia pública. Y es que no entiendo por qué ya no lo es. Es que no lo entiendo. O sea, haber entrado en esta fase donde van a coincidir personas en determinados lugares. Lo que no se puede ser, y perdónenme que les diga, es que hace 2 semanas se nos estaba hablando en un tono casi bélico. Esto era una guerra y hemos pasado de la guerra a la paz prácticamente en 24 horas. Hemos sacado la bandera blanca y se acabó. El virus sigue estando ahí y el virus sigue estando activo. Y sí que está mucho más controlado que hace unas semanas, pero sigue habiendo positivos, sigue habiendo contagios y sigue habiendo fallecidos. En menor número, pero la pandemia sigue activa. No hay una cura, no hay una vacuna, no hay un tratamiento que sea 100% eficaz, con lo cual, aunque entremos en esta fase 1 como hemos entrado, se nos permita libertad de movimiento, salir de casa, ir a hacer las compras, ya disfrutar de una buena terraza. Tenemos que hacerlo con todas las medidas de seguridad y sanitarias. Está la responsabilidad individual de cada uno, pero también está la responsabilidad de aquellos que marcan las directrices de darlas, primero, con muchísimo más tiempo, segundo, de forma mucho más clara, que no se quede tan abierta a la interpretación de la normativa, que además la tienes que interpretar prácticamente 24 horas antes, y tercero, determinar exactamente y anticiparse a la jugada en cuanto a temas sanitarios. Que ahora, después de haber abierto la puerta, se diga que se va a estudiar si la mascarilla tiene que ser obligatoria o no, yo me pregunto, ¿por qué narices no se ha hecho antes y se ha tomado esa determinación? En cualquier caso, estamos en la fase 1, entendemos también que es un momento complicado para aquellos que tienen que gestionar, para aquellos que tienen que tomar decisiones, pero bueno, ya después de 8, casi 9 semanas, yo creo que ya hay que anticiparse, y lo vengo diciendo en los últimos programas, a la jugada de alguna manera, y si tenemos que esperar una semana, esperamos más, pero que cuando se hagan las cosas vengan de forma clara y no improvisando en el tiempo. Entiendo que esto no es positivo para nadie, para ellos, que les lía infinitamente mucho más, y para nosotros como ciudadanos, bueno, pues nos vuelven absolutamente locos, porque lo que hoy podemos hacer probablemente mañana no. Bueno, con todo esto, como decía, hemos entrado en la fase 1. Recordábamos en el programa anterior las diferencias con respecto a la fase 0. Vamos a ver en imagen exactamente para recordar aquello que ha sido novedad, está siendo novedad a lo largo de esta semana. Bueno, pues por ejemplo, como ven en imagen, el contacto social está permitido, las reuniones de hasta 10 personas, siempre y cuando se mantengan las medidas de seguridad. Y yo aquí me pregunto, 10 personas, ¿por qué no 15? ¿Por qué no 8? ¿Y quién va a controlar dentro de una vivienda, por ejemplo, qué número de personas hay? Pero bueno, es una pregunta que probablemente me haga yo y nadie más. Hoteles, solamente habitaciones. Las zonas comunes estarán cerradas. Bueno, los hoteles ya sabemos que en este arranque de la fase 1 pues prácticamente no han iniciado la actividad, porque evidentemente con esas restricciones y también solamente permitiéndose el desplazamiento de personas dentro de una propia comunidad autónoma, pues evidentemente no les resulta rentable. Y además hoy hemos conocido, en este último tiempo, hemos conocido y ya han visto que se ha publicado el decreto por el cual cualquier turista en el futuro que llegue
aquí a nuestro país tendrá que estar 15 días en cuarentena. Bueno, pues si tiene que estar 15 días de cuarentena cuando llega a un país, probablemente para hacer turismo, evidentemente no vaya. Crudo lo va a tener el sector turístico, y hablaremos muchísimo de este sector y de la influencia que va a tener en él esta crisis. Hablaremos durante la semana que viene. Más novedades: las terrazas de bares y restaurantes, como ya conocen, se han abierto con un aforo al 50%, y sí están trabajando todas las administraciones locales para ampliar ese espacio de terraza, y ahí ha habido también algún incidente en nuestra comarca del que hablaremos también más adelante. Los pequeños comercios, iglesias y museos se abren con un aforo máximo del 30%, y siempre manteniendo las medidas de seguridad. Bueno, pues ya saben, sobre todo manteniendo la distancia entre personas, esos 2 metros que ya conocen, y a ser posible, y esto es un consejo y yo creo que tendría que ser obligatorio, el uso de mascarilla. Las bibliotecas, bueno, pues ya hay alguna que está activa, pero se empiezan a abrir en estos días y ya se podrá hacer uso de ellas. El aforo máximo interior es de 30 personas. El exterior dicen que para actos culturales podrá ser hasta 200 personas, pero no está claro. Es decir, también es cierto que estos son la normativa general, y exactamente de forma concreta la tienen y lo saben perfectamente en el Boletín Oficial del Estado, que se publicó el pasado fin de semana. Y las instalaciones deportivas también se han aperturado con cita previa, sin público, sin vestuarios, sin deporte colectivo, solamente individual, con muchas medidas de seguridad, como digo, con cita previa, e instalaciones, por ejemplo, en San Pedro del Pinatar, instalaciones solamente exteriores. Esto es la fase 1 y las diferencias con respecto a la fase 0 en la que nos encontrábamos. El uso compartido, también hay que decir, de vehículos, máximo de 2 personas, límite de vehículo para personas, no hay límite para personas que convivan juntas. Si forman parte de la misma familia, pues pueden ocupar un vehículo aquellas personas que lo consideren. Los velatorios y entierros estarán permitidos con la participación de 10-15 personas, y los lugares de culto, 1/3 del aforo, con las medidas de higiene y distancia. Bueno, pues esto es lo que estamos viviendo ya en este momento. Una fase 1 en la que no todas las comunidades autónomas entramos. Desde el pasado lunes 11 de mayo, están viendo en imagen precisamente el mapa de aquellas que están en tono más clarito, son las que nos encontramos ya en esa fase 1. Evidentemente nuestra comunidad autónoma de la región de Murcia, y la polémica con algunas de ellas como Madrid y Andalucía, así como parte de Valencia, que querían que cumplían los objetivos, pero al final se han quedado fuera, y se volverá a debatir este tema el próximo fin de semana. Veremos si ingresan en esta fase 1 el próximo lunes. Pues así quedaba el panorama a nivel nacional en el arranque de la fase 1. Y luego, en referencia a espacios, a edificios administrativos que se ponen en marcha y servicios públicos, nos lo recordaba el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar en sus redes sociales. Bueno, hay que recordar que a lo largo de esta fase 1 y a lo largo de esta semana, ya de los próximos días, los centros educativos desde el 11 de mayo estarán abiertos, desde el pasado lunes, para funciones administrativas. Han sido desinfectados y tienen todas las medidas de higiene y de seguridad. Del 14 al 21 de mayo se pueden realizar las solicitudes de plaza escolar para el próximo curso de forma presencial, y es necesario una cita previa. Tenemos un vídeo preparado más adelante respecto a este tema. Las bibliotecas, bueno, pues a partir de prácticamente ya, el servicio de préstamo y devolución de libros y DVD con cita previa se puede realizar. Se inician las actividades en las bibliotecas y también en el museo, en los museos. En San Javier, concretamente, el Museo Municipal iniciará actividad la semana próxima. En San Pedro del Pinatar, a partir del 14 de mayo, el Museo Barón de Benifayó comienza la actividad. Los parques caninos están abiertos en este municipio, en San Pedro del Pinatar. También las instalaciones deportivas, que como sabíamos, hemos comentado, podían iniciar actividades muy concretas y de forma individualizada y con cita previa. Bueno, pues a partir de esta fase 1. Y el cementerio municipal, los cementerios municipales, la reapertura, concretamente el de San Pedro del Pinatar, pues a partir del 11 de mayo está abierto de 9 a 7 de la tarde. Esto en cuanto
a distintos edificios administrativos y servicios públicos que se ponen en marcha en San Pedro y así como también en otros municipios. De forma concreta iremos comentándolo a lo largo de estos días, a lo largo de estos programas. Arrancaba la fase 1, a lo largo de este programa vamos a ver cómo ocurría este hecho que forma ya parte de nuestra historia. Después de semanas de confinamiento ya habían existido una serie de medidas de alivio, como la salida de los niños a la calle, como la práctica deportiva, como las franjas para poder salir a pasear, las franjas de edad. Se daba un paso más. Desde el pasado lunes, concretamente, la actividad comercial se reanudaba con todas las medidas de seguridad en los comercios y, sobre todo, las imágenes de esta semana, por encima de cualquier otra, son las de las terrazas. La hostelería ya podía funcionar, solamente habilitando la terraza a un 50% de su capacidad y con todas las medidas de sanidad pertinentes. Así arrancaba la fase 1, concretamente en el municipio de San Javier. Así comenzaba la actividad, sobre todo en las terrazas del municipio sanjaviereño, en San Javier, en Santiago de la Ribera, en la parte de la Manga del Mar Menor, también que corresponde a este municipio. Bueno, pues un porcentaje importante de establecimientos hosteleros abrieron su puerta haciendo uso, sobre todo aquellos que disponían de una terraza interesante. El ayuntamiento está trabajando, al igual que los otros, para ampliar esas terrazas que puedan tener mayor número de mesas y tal. En principio, bueno, pues todo comenzó con cierta normalidad, salvo algún caso puntual, uno muy concreto en Santiago de la Ribera, donde un establecimiento, en este caso un chiringuito a primera línea de playa, en el paseo de Santiago de la Ribera, tuvo que ser clausurado, pues porque no cumplía las medidas de seguridad y, bueno, no atendiendo a las órdenes de la policía, que en reiteradas ocasiones se las dio a lo largo del día. Pues definitivamente tuvo que ser clausurado el chiringuito y además su dueño tuvo que ser también de alguna forma llevado a comisaría. Tuvo que acompañar a los agentes a comisaría, fue detenido pues por incumplir la norma y por enfrentarse de alguna forma a ellos a lo largo del día. Pero en cualquier caso, en regla general, creo que abrieron en torno a un 50% de establecimientos, prácticamente la mitad de los que tenían posibilidades, y todo transcurrió con cierta normalidad en la gran mayoría de los casos. Un municipio, el San Javier, que ha sido ejemplo, el de San Javier ejemplo por una cosa, y es por el Pacto Relanza, que yo quiero, aunque forma parte, es una noticia de la semana pasada, pero yo quiero poner en valor en el día de hoy, en este programa y esta semana, que sirva de ejemplo para ese entendimiento político. Ahora más que nunca, todos deben ir de la mano. En principio, hay que luchar por frenar este momento, esta crisis sanitaria que estamos teniendo, pero ya poner las primeras piedras para lo que va a ser
enfrentarse a la difícil crisis económica en la que ya estamos y la que nos espera en un futuro. Si los políticos son capaces a entenderse, a de alguna forma dejarse la bronca fuera de juego y ir de la mano en este primer momento, va a ser importantísimo evidentemente para la ciudadanía. A mí me parece que el gesto, la firma del pacto Relanza San Javier, el que se firmaba la pasada semana con prácticamente toda la totalidad de los grupos, salvo Vox, todos firmaron ese pacto, un pacto de recuperación donde vienen medidas concretas que todos los grupos han aportado. Yo creo que es un poco la dinámica que se tiene que seguir en este momento. Por una parte, equipos de gobierno que dan participación de forma clara al resto de los grupos, con tiempo más que suficiente para que aporten sus ideas y se tengan en consideración todas ellas, y por otra parte la participación activa de todos los grupos, aunque no estén gobernando, para aportar esas iniciativas que van a ser muy importantes para el futuro. Desde luego, una imagen conjunta donde todos los políticos estén de la mano en un momento crucial como este, con el esfuerzo que ha hecho la ciudadanía, todos los vecinos, toda la población de estos municipios, de la comunidad autónoma y de este país, yo creo que tiene que servir de ejemplo. A ver si copian en otras esferas, y en este momento de alguna forma se puede trabajar con tiempo, de forma clara y de forma conjunta, y dejándose la bronca a un lado. Así se firmaba este pacto en el municipio de San Javier. Relanza San Javier. Esta crisis sanitaria que estamos sufriendo ha agravado la situación que vive el sector comercial, empresarial e industrial, y parte de la población ha perdido sus puestos de trabajo. En este contexto se sitúa el Pacto Relanza San Javier, la respuesta de la corporación municipal casi al completo a la situación en la que se encontrará el municipio una vez que desaparezca el estado de alarma y se recupere la normalidad, con la participación de 4 de los 5 grupos políticos del Ayuntamiento de San Javier. Insisto, creemos que estos son los momentos en los que la política tiene que hacerse valer y ser realmente una herramienta útil para los vecinos. Es el momento donde hay que dejarse las diferencias, dejarse los intereses, los odios, los sentimientos, que no sean más allá que el ayudar a tus vecinos y hacerles. Ha sido una buena labor y yo creo que los vecinos lo van a agradecer, sin duda alguna. Profundizar en este documento y que llegue lo más pronto posible a los ciudadanos. Nada más, muchas gracias. Desde Unidas Podemos San Javier queremos expresar con este pacto nuestro compromiso para con cada una de las personas de nuestro municipio. Un municipio que, como no podía ser de otra forma, está demostrando un comportamiento ejemplar en estos momentos tan difíciles y complicados. Pues importante pacto el firmado en San Javier, más de 60 medidas concretas que todos los grupos han aportado y que van de la mano para afrontar este tiempo que toca vivir a partir de ahora y que va a ser fundamental para los vecinos de San Javier. Ver a sus políticos de forma conjunta creo que es una grandísima noticia. Cuando hemos tenido que ser críticos
ante una acción lo hemos sido, pero cuando vemos que algo es positivo, evidentemente también lo decimos. Y esto nos parece un ejemplo y creemos que se tiene que copiar de él, sobre todo hablando en altas esferas. El entendimiento en este tiempo es fundamental y para eso tienen que hacer todos un esfuerzo, tanto la parte que propone como la parte de alguna forma que está planteando pues una oposición a una forma de gobernar pues que a veces es correcta y que otras tantísimas veces evidentemente no. Como digo, lo importante y de lo que desearíamos todos es que en este momento, con esa misma paciencia, con todo aquello que hemos demostrado como ciudadanos, pues nuestros políticos se entiendan, como en este caso concreto así ha sido en San Javier, y habrá tiempo de debate, habrá tiempo de discusión política, de enfrentamientos. Probablemente también ocurra en un futuro en San Javier, pero iniciar todos de la mano, o la gran mayoría, como en este caso concreto, nos parece fundamental. Pues enhorabuena a este municipio y vamos a continuar en él porque también destacaba el propio ayuntamiento la labor que han realizado los comerciantes que han ejercido una labor esencial, un trabajo esencial a lo largo de todo este tiempo de confinamiento y de estado de alarma. Lo reconocían mediante este vídeo y también servía de ánimo para aquellos que inician actividad y la van a iniciar en un futuro en esta localidad, en San Javier. Somos sector panadería-confitería, sector primario, sector esencial y bueno, pues sacando un poco esto como se puede. Llevamos ya tiempo también trabajando con mascarillas, pero con esta situación de estado de alarma es fundamental para proteger, para no propagar, para todo. El pan es algo esencial, aunque la gente a lo mejor pueda pensar que una tarta o un dulce no es algo fundamental en el día a día, pero en el estado anímico de la gente que está confinada ya un mes y pico en las casas, tener una pequeña alegría que llevarse a la boca es igual de importante. La cadena nuestra pues nos dijo unas directrices que teníamos que seguir las mismas medidas para todos, gel antibacterias, su correspondiente guantes, desinfectar los carros, luego por las mañanas también se desinfectan las estanterías, sobre todo las baldas. En carnicería, en charcutería y en pescadería pues hemos puesto unas líneas para que más o menos la gente sepa a la distancia en la que debe de estar. Bueno, nosotros somos Cinco Flores, una empresa familiar. Diseñamos y confeccionamos los trajes de novia, flamenca, fiesta, comunión. Debido al coronavirus empezamos a fabricar mascarillas porque era lo que hacía falta. Pusimos en contacto con el Ayuntamiento de San Javier y bueno, así empezamos fabricando mascarillas y repartiendo mascarillas a todos los hospitales y a todo quien le hiciera falta. Lo que nosotros hemos vivido desde la oficina de farmacia ha sido la gran importancia de la labor realizada por los voluntarios a la hora de la fabricación y suministro de mascarillas, puesto que no había y era imposible conseguirla. Los clientes, pacientes de nuestra oficina de farmacia llegaban aquí sin ningún medio de protección. El darle una mascarilla, nada más entrar a la oficina de farmacia gratis, sin tener que pagar cuando los precios estaban un poco elevados. La gente lo ha agradecido, pero muchísimo, muchísimo. Nos avisaban los hospitales que ya estaban medianamente cubiertos en cuanto a mascarillas. Nos dijeron, nos hacen falta batas. Adquirimos maquinaria especial para fabricar las batas, porque no se pueden fabricar solo con la máquina de coser tradicional. Y bueno, y en ello estamos. Porque aquí un vecino es más que un vecino. Porque aquí un vecino es más que un vecino. Porque aquí un vecino es más que un vecino. El pequeño y mediano comercio de San Javier, que tan importante ha sido
durante esta etapa atrás, durante todo el confinamiento, y que tan importante lo empieza a ser ahora en el arranque de la fase 1 y lo va a ser en el futuro. Por eso más que nunca nos tenemos que volcar con todos ellos, con el comercio de siempre. Vamos a continuar en San Javier y precisamente para hacer una valoración de cómo ha sido este arranque estos días, sobre todo el lunes pasado, cuando entrábamos de pleno en la conocida como fase 1 de la desescalada. Queríamos contar con la presencia, queríamos hacerlo por videoconferencia, ha sido imposible, pero lo van a ver también en imagen, de Rubén Pérez, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de San Javier. Gracias, Rubén, por acompañarnos una vez más. Nada, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Videoconferencia que ha sido imposible, en este tiempo es lo que toca, tiramos a la nueva tecnología y a veces pues oye, va correctamente y otras veces, como es este momento, pues falla. Pero lo importante era tener tu opinión y sobre todo tu valoración de lo que ha supuesto el arranque de esta fase 1 en el municipio de San Javier, sobre todo también situándonos en el pasado lunes y con la incidencia que ya hemos conocido todos. Nos hemos hecho eco también nosotros como medio de comunicación de la clausura de un chiringuito en Santiago de la Ribera. Pues sí, bueno, comentar que el inicio de la fase 1 se está llevando con total normalidad. Hubo un hecho puntual, como ya bien has dicho tú, el lunes, el cual el chiringuito en cuestión ya está abierto. Bueno, se tomarán las medidas pertinentes más adelante por la vía que sea, pero ahora mismo el chiringuito pues está en su licencia de apertura y demás y está trabajando igualmente. Pero bueno, es un poco algo muy puntual y esporádico. La norma general de todos los comercios, como no puede ser de otra manera, es de cumplimentar un poco las normas que se han establecido desde el Ayuntamiento de San Javier y están respondiendo bien. Cierto es que hay pequeños detalles que vamos solucionando y dando ese apoyo tanto desde el ayuntamiento como con la policía, ¿no? De marcar un poco cuáles son las normativas, pero en general se están cumpliendo bien y sí es cierto que tenemos que llamar un poco a la responsabilidad no solamente de los usuarios, ¿verdad?, de esas terrazas, sino también de la gente, de los gerentes o propietarios, ¿no? Que si conseguimos que este virus no repunte, pues conseguiremos mantener esta, entre comillas, calidad de vida que tenemos ahora en la fase número 1, pues más tiempo, incluso para las siguientes fases, ¿no? Claro. Pero si no somos responsables y no cumplimos la normativa, pues podemos dar lugar a que, se produzcan sostenidos repuntes y tengamos que dar marcha atrás en ciertas prebendas como que es el ir a la terraza, ¿no? Algo tan necesario y tan nuestro, y más en estos tiempos y con esta meteorología que tenemos aquí en San Javier. Estábamos viendo imágenes precisamente del chiringuito que fue clausurado el pasado lunes en el arranque de esta fase 1. Son imágenes de archivo, evidentemente del pasado lunes, y como bien apuntaba Rubén, un chiringuito que a día de hoy está abierto después de producirse esa incidencia de la que pues tendrá que dar, imagino, como cuenta en el juzgado cuando corresponda, ¿no? Exacto. Claro. Por eso ha sido algo puntual y a partir de ahora retomando la actividad y cumpliendo la normativa y las indicaciones tanto del técnico responsable en cuanto a la normativa de terrazas como la policía local. Es importante que aquel que abra, aquellos que lo han hecho, aquellos que lo hagan en un futuro, lo hagan atendiendo a la normativa, a todo aquello que establece el Boletín Oficial del Estado del pasado fin de semana, y a aquello también, esa información que estáis haciendo un esfuerzo tremendo en ponerla a disposición de todos los vecinos por medio del Ayuntamiento, pues en esos teléfonos que hay de referencia, tanto en redes sociales y demás, ¿no? Es importantísimo, antes de iniciar la actividad, que se tenga bien claro cómo se puede, sobre todo en referencia a medidas sanitarias y de seguridad, ¿no? Sí, efectivamente, está haciendo un trabajo muy importante desde el Ayuntamiento, el área de comercio sobre todo, a la hora de llevar a cabo, de tratar de llevar un poco a la práctica, ¿no?, todas esas medidas, y que los comerciantes y los pequeños comercios pues sean conscientes de la normativa que es, que la entiendan de una manera sencilla, y luego un asesoramiento continuo para que esas dudas que surjan pues ir solventándolas y aclarándolas. Pero insisto, hay que apelar un poco a la responsabilidad tanto de los que usemos las terrazas como los propietarios para intentar que se cumplan e intentar no tener ese temido repunte. Claro, es que independientemente de que la información en la gran mayoría de los casos llegue tarde y llegue de una forma, pues muy abierta
a la interpretación y demás, hay que pensar que estamos en un momento complicado todavía. Esto no ha pasado, la pandemia sigue estando activa, el control no es absoluto y por otra parte sigue habiendo positivos, sigue habiendo fallecidos y no hay vacuna y no hay tratamiento definitivo, con lo cual la responsabilidad que tenemos que tener en este momento, aunque ya podamos estar en la calle y en determinados espacios públicos, ahora más que nunca tiene que ser máxima, ¿no? Claro, tiene que ser máxima. Y el Ayuntamiento de San Javier, por lo que queremos es garantizar esa seguridad, pues, de todos los vecinos, ¿no? Por eso instamos a que la gente, pues, insisto, el mensaje, ¿no?, de cumplir las normas para intentar no tener ese repunte, y como hemos visto en otros países, por ejemplo Alemania y Seúl, que han vuelto hacia atrás, ¿no?, que han empezado a abrir ciertos comercios y locales y han tenido que dar un poquito marcha atrás. Y claro, de una marcha atrás ahora mismo, pues aquí nos mataría más de cara a ese verano que lo tenemos aquí encima, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que llamar a la calma, hay que ir poco a poco y no tenemos mucho tiempo por delante, y yo creo que todos saldremos beneficiados si aplicamos la normativa y vamos con cuidado a la hora de usar esos espacios comunes, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es donde podemos tener un repunte y al final, pues bueno, tener que dar más atrás sería un fuerte para palos, la verdad. Sería muy duro, no solamente por la parte económica, sino por la parte sanitaria. Un lugar como este, una comunidad autónoma, una comarca o unos municipios que tan bien nos ha tratado, y tenemos que decirlo de esta manera, esta crisis sanitaria puede ser letal si el virus entra ahora y empieza a expandirse, ¿no? Sí, por eso. Además que se ha llevado un trabajo, pues, como tú has dicho, ¿no?, un trabajo muy duro, tanto del servicio sanitario de aquí de San Javier, con de los Arcos, pero bueno, toda lo que es la región, la policía, el protección civil, con todos los servicios que se está dando, es decir, servicios sociales, es decir, mucha gente ha estado, pues, haciendo un trabajo, bueno, un poco en la oscuridad, pues muy intenso y con mucha exposición, y sería un poco tirar por tierra, ¿no?, todo ese trabajo de pocos meses que llevamos atrás, si no, pues nos concienciamos bien y somos cuidadosos a la hora de salir ahora a las terrazas, a los paseos y demás. Claro, distancia de seguridad, el lavado de manos de forma continua y algo, fíjate, hablaba al inicio del programa que hoy dice el Ministerio que ya empieza a estudiar con las comunidades autónomas si el uso de la mascarilla tiene que ser necesario o no, sobre todo cuando se coinciden en espacios públicos, pues distinto en un grupo de personas, distinto número de personas. Ahora se estudia eso. A mí, de verdad, yo, Rubén, cosas como esta me dejan loco. Es decir, a estas alturas, o sea, una vez que tomo la medida de poner a todo el mundo en la calle de alguna manera, ahora estudio si la mascarilla tiene que ser obligatoria o no tiene que ser obligatoria. Hombre, pues si estamos diciendo desde un momento que es importantísimo para la transmisión, para no contagiar y no ser contagiado, lo lógico es que desde un primer momento hubiera sido obligatorio el uso de mascarilla. Sí. Hombre, cierto que esta situación es difícil de barajarla y son decisiones complicadas. Cierto es que lo que sí es lo mejor, ¿no?, es mantener esa distancia, pero bueno, como siempre no es posible, pues el uso de la mascarilla, a lo mejor obligatorio, no sé si es recomendable hacerlo o no, yo no soy un experto en eso, pero sí ya tenemos que ser un poco, nosotros aplicar un poco el sentido común y saber que si no podemos mantener esa distancia, pues lo más lógico y lo más recomendable es de usar esa mascarilla, sobre todo, digo, en situaciones en las que no podemos mantener esos 2 metros de distancia con otras personas, ¿no? Cierto es que la situación lleva a situaciones cada día nuevas, las fases van cambiando, las normas, es decir, que se nos pone difícil a todos, ¿no? Tanto a los ciudadanos de entender un poco lo que puede y lo que no puede hacer, a los que tenemos que ver, explicar qué es lo que se puede hacer o no. Es decir, bueno, eso es pues, bueno, que vamos ahí avanzando poco a poco, complicada, pero bueno, que intentemos ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos y explicarlo de la mejor manera y intentar, pues bueno, que esta desescalada sea lo más controlada posible. Desde luego, en eso estáis vosotros, en eso estamos también nosotros, los medios de comunicación, intentando escrutar de alguna forma. Sí. No, es una labor muy importante la de los medios de comunicación, como vosotros, pues bueno, de ayudar un poco a divulgar un poco, pues toda la normativa, toda la información que es al fin y al cabo lo que necesitan los vecinos de San Javier para
poder moverse el día a día y poder hacer las actividades. Lo importante en este punto es que se extreme la seguridad, como bien decía Rubén, que se apele a la conciencia personal y que cada uno sea responsable de su acto, y eso luego, cualquier sistema de protección nunca está de más. Nunca está de más. Y en un momento como este, donde hay tanta incertidumbre y donde tampoco se tiene claro absolutamente, casi prácticamente nada, oye, pues no está de más pasarse un poco más en cuanto a medidas de seguridad. Sí, hay que ser siempre conservador. Efectivamente. Y sanitarias. Las mayores medidas posibles. Sí. Oye, tremenda actividad la de la policía local, porque al control de movilidad al que has estado sometido a lo largo de todo este tiempo atrás, ahora de alguna forma también controlando aquello que se produce en la entrada en las nuevas fases. Hemos visto cómo han tenido que estar encima de esas terrazas para ver si se cumplían las medidas sanitarias, si no, de seguridad, y ahora también al parecer un cierto repunte de robos que está habiendo, producto muy probablemente de la crisis ya económica que se empieza a vivir. ¿Cómo lo está viviendo la policía? Pues sí, la verdad que la policía lleva estos 2 meses un trabajo, pues bueno, intachable, ¿no? Trabajando a tope para vigilar a los ciudadanos de San Javier, y la verdad que y como decía antes, ¿no? Que además con la normativa cambiante, pues cada vez lo ponemos más difícil a la hora de aplicar un poco la normativa, ¿no? Pero la verdad que sí, el trabajo, bueno, de controles de personas, al principio de coches también, es decir, el trabajo no para, ¿no? Y cada vez va creciendo más. A todo ello, pues, como tú bien has dicho, aparte de las funciones propias de vigilancia de todo aquello del estado de alarma, que no olvidemos que la policía ahora mismo, entre comillas, bueno, no entre comillas, depende del Ministerio del Interior directamente, pues tiene que, aparte de todas las misiones propias de lo que es el sistema de alarma, pues también, obviamente, como tú has dicho, hay un repunte no solamente en estas zonas de veraneo, sino en general, al haber más movimientos, pues inician, pues eso, más número de robos, más número de movimientos de actividades ilegales. Entonces, pues bueno, hay que sumarle esa tensión y esa actividad que llevan sin parar desde estos desde los 2 meses que llevamos de estado de alarma prácticamente, y sumándole ahora, pues bueno, esa fase 1 con esa cambio de normativa, con esos nuevos repuntes de robos y demás. Entonces, pues bueno, lo están llevando muy bien. La gente son gente muy profesional y muy preparada, pero cierto es que es de reconocer la labor que está haciendo la policía aquí en San Javier, porque están poniendo fácil, entre comillas, los ciudadanos de San Javier. No hay que alarmarse porque no hay nada, pero cierto es que llevan un trabajo detrás de estos 2 meses y lo que queda de verano, que también va a ser difícil y duro. No, la verdad que sí, que es así, porque cada vez se le está sumando más y más aquella actividad que tienen que realizar de forma diaria. Igual se convierte en inspector de sanidad, que controlador de movilidad, que informador vario. Por eso lo importante es ponérselo lo más fácil posible y que seamos responsables, cumplamos la normativa, y así pues se puedan dedicar a otros cometidos que no a los propios de tener que recordar o ciertos detalles de estado de alarma, sino centrarse en otros, ¿no? Que son en estos momentos más importantes, ¿no? Volvemos a apelar a la responsabilidad, la responsabilidad de aquel que inicia actividad, aquel que va a hacer uso de ella. Entendemos que todo el mundo tiene ganas, por una parte el comerciante evidentemente de salir de la ruina en la que está inmerso, claro, producto de este tiempo, y por otra parte también el usuario, que tiene tremendas ganas de hacer uso de lo que, oye, forma parte de su libertad, que es la calle, ¿no? Sí. Pero hay que hacerlo entendiendo que estamos en un estado de alarma y entendiendo que hay una pandemia que está todavía activa. Exacto. Hay que hacerse con las mayores garantías posibles, pensando en los ciudadanos. Claro. No pensando en otra cosa, nada más que podamos hacerlo las mayores garantías y que podamos continuar esta fase 1 y ir avanzando. Ese es el objetivo. Bueno, de momento, Rubén, todo controlado, ¿no? En el poquito tiempo que llevamos inmersos en esta nueva fase. Pues sí, la verdad que bueno, llevamos 3 días prácticamente, y excepto el primer día de esa actividad puntual, pero el resto está bastante controlado, la gente está respondiendo muy bien, y bueno, pero bueno, hay ciertas cosillas que se pueden mejorar, y animo a eso, a intentar cumplir a rajatabla un poco la normativa y no descuidar pues esas medidas de higiene y de autoprotección a la hora de mantener ese distanciamiento social.
Bueno, pues seamos responsables todos en este momento importante. Queríamos contar con tu presencia precisamente en el arranque de la fase 1, pues para hablar de ese hecho concreto que se produjo el pasado lunes y, cómo no, apelar a la responsabilidad de todos, ¿no? Para entender de lo importante que es este momento. Y al igual que ha resultado todo lo anterior bien, gracias a Dios, en esta zona, pues si seguimos haciéndolo bien, evidentemente, todo apunta a que saldremos de esto de forma exitosa. Si no, pues tendremos que dar un paso atrás y puede ser brutal. Efectivamente. Rubén Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nada, un placer y agradeceros la labor que hacéis para divulgar y para transmitir ese mensaje de calma, de responsabilidad y bueno, y de disfrute a la vez, ¿no? Pues muchísimas gracias, en contacto estamos. Si se produce alguna novedad, nosotros la trasladamos rápidamente. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Nosotros vamos a continuar de San Javier, nos vamos a San Pedro del Pinatar. Hemos estado hablando del arranque de esta nueva fase, de la fase 1, pues vamos a ver cómo se producía este hecho importantísimo, evidentemente, para todos en el municipio pachequero. Perdón, no, me dicen no. Nos vamos a San Pedro del Pinatar, concretamente. Pues vamos a ver cómo se producía el arranque de la fase 1, concretamente en el municipio de San Pedro del Pinatar. Pues así arrancaba esta fase 1 en San Pedro del Pinatar el lunes pasado, el primer día. Bueno, no hubo ninguna novedad referente a que hubiera algún problema sanitario, como sí lo hubo en el municipio de San Javier, como hemos estado hablando concretamente en Santiago de la Ribera. Prácticamente un 60-65% de los establecimientos hosteleros que podían abrir, abrieron en San Pedro del Pinatar, así nos lo hacen saber desde el propio ayuntamiento, y no se registró nada que fuera significativo. En algún momento de confusión, la policía local que informó de aquellas medidas que se tenían que establecer y poco más, con lo cual arrancó esta fase 1 en San Pedro del Pinatar con cierta normalidad. Un comercio, el de San Pedro del Pinatar, que necesita el apoyo de todos en este momento. El ayuntamiento puso en marcha la campaña Yo compro en San Pedro del Pinatar y les queremos mostrar un vídeo que concretamente nos anima a esto en este tiempo que es fundamental para el pequeño y mediano comercio de nuestros municipios, que apostemos por él con todas las medidas de seguridad y sanitarias. No me cansaré de decirlo, por parte de aquel que abre la puerta como del que va a hacer una compra o a tomar algo en una de las terrazas. Tenemos que extremar la precaución, porque todavía aún la pandemia, aunque nos cueste, sigue activa. Bueno, pues yo además compro en San Pedro del Pinatar. La crisis del coronavirus ha vaciado las calles de nuestro municipio. Comercios, restaurantes y pequeños negocios han cerrado sus puertas en las últimas semanas con un objetivo claro: frenar el avance de la pandemia y proteger la salud de toda la población. Realizamos entre todos un gran esfuerzo con el fin de vencer esta terrible pandemia.
cuidando así a los que más lo necesitan y apoyando a aquellos que protegen nuestra salud y bienestar por encima de la suya propia. Hoy queda claro que las pequeñas acciones son más valiosas que nunca y que por dura que sea la tormenta, la solidaridad de los pinatarenses no flaquea. Por eso, cuando venzamos esta batalla y llenemos de nuevo esas calles, hoy vacías, será el momento de hacer resurgir nuestro pueblo, ayudando a nuestros familiares, vecinos y amigos a recuperar la normalidad en sus vidas, apoyando al pequeño comercio de San Pedro del Pinatar y, en definitiva, a nosotros mismos. Frenar la expansión del virus ha sido posible gracias al esfuerzo de todos, un esfuerzo que necesitamos redoblar para reactivar la economía local. Un pequeño gesto, como realizar tus compras en comercios locales de proximidad, puede tener grandes implicaciones. Yo compro en San Pedro. 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 Cada vez que compras en un comercio local, ayudas a evitar el cierre del mismo. Estarás levantando la persiana con tus vecinos, estarás ayudando a tus familiares a mantener sus puestos de trabajo y estarás, en definitiva, siendo parte de una cadena social que permitirá que todos podamos volver a prosperar, haciendo con un pequeño acto que nuestro municipio siga creciendo. La importancia de nuestro comercio local, en este caso el de San Pedro del Pinatar, al que tenemos que apoyar ahora más que nunca, ahora que hemos entrado en esta fase 1 y en la que, bueno, pues ya la gran mayoría de comercios, salvo grandes superficies, están activos con todas las medidas de seguridad, pero en cualquier caso ahora es el momento, como digo, de apoyar más que nunca nuestro pequeño comercio, el de siempre. Continuamos en San Pedro del Pinatar y nos vamos concretamente al Polideportivo Municipal, una cita importante en esta fase 1. Hoy, día 13 de mayo, ha comenzado la actividad en las instalaciones exteriores del Polideportivo Municipal de San Pedro del Pinatar. Ya en esta fase se pueden iniciar este tipo de actividades. Damos la bienvenida a José Ramón Moya, es el jefe de Servicio de Deportes del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. José Ramón Moya, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo estás, Manuel? Un día importante para el deporte en el municipio, un día importante para el propio polideportivo, después de estar todas estas semanas completamente cerrado. En cuanto a actividad, pues hoy se ha dado de alguna forma el pistoletazo de salida con la apertura de esas instalaciones exteriores y la posibilidad de practicar deporte allá donde mejor se puede realizar, que es en el propio polideportivo, ¿no es así? Sí, bueno, la verdad que hemos realizado la reapertura del día de hoy con todas las medidas de seguridad que exige la normativa y un poquito más, ¿no? Quizá, sobre todo para darle esa tranquilidad y esa seguridad a cualquier usuario que pueda venir a la instalación. Y bueno, comentar que las instalaciones las mantenemos cerradas para que no exista ese acceso libre como existiría en una etapa de normalidad. Y hemos habilitado un único punto de acceso, que es el que se sitúa en la puerta peatonal de la avenida Los Antolinos, donde se ha practicado un pasillo de desinfección previa al primer contacto que van a tener cualquier usuario con nuestro personal. Ahí en ese momento se realiza la desinfección del calzado, así como de las manos, con el gel hidroalcohólico. Y se verifica la identidad de cada usuario en previsión de algún caso que pudiera surgir, tenerlo localizado, y a partir de ese momento se le acompaña al usuario a la instalación que tiene previamente reservada o mediante la cita previa, que son las dos modalidades que tenemos de usar las instalaciones deportivas al aire libre, siempre de forma individual. Y existe también la posibilidad de jugar en parejas, caso por ejemplo del tenis,
siempre 1 contra 1, o el caso del pádel, que es atípico el 1 contra 1, pero bueno, también se permitiría ese uso. Y lo único que, bueno, siempre sin contacto, por eso los deportes de raqueta yo creo que tienen ahora mismo su oportunidad. Y nada, y esta mañana, pues como te decía anteriormente, pues se han tenido un registro bastante elevado a lo que suele ser habitual. En el caso, por ejemplo, de tenis, de todos los horarios posibles, bueno, pues hemos tenido aproximadamente unas 12 personas que han venido a echar su partidito, ¿no? Entiendo que aquellos que pueden hacer uso de las instalaciones son aquellos que de alguna forma están inscritos, ¿no? O cualquier vecino puede alquilar la instalación deportiva. Las instalaciones deportivas en esta fase 1 están abiertas a cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano puede hacer uso de las mismas en el horario que hemos habilitado, que es de lunes a viernes de 8 a 1 de mediodía, y luego por la tarde otro horario que es de 5 a 8 a 10 de la noche. Los fines de semana la franja de mañana es igual, de 8 a 1, y por la tarde, por la noche, tarde-noche, la hemos acortado hasta las 9 de la noche, porque consideramos que tampoco hace falta el sábado, no consideramos que tengamos afluencia de usuarios a esa hora, ¿no? Y luego el domingo solamente jornada matinal, y bueno, iremos viendo la evolución que tienen las reservas. Te digo, hemos arrancado esta mañana con un aprobado bastante alto. Esta tarde también hemos registrado reservas, principalmente tenis, lo que más nos piden, tenis, algún caso pádel, y también el club de tiro con arco que se le permite la actividad en el exterior. Claro, ¿cuáles son, perdona, José Ramón, cuáles son exactamente las instalaciones que hay abiertas? Nosotros, para lo que serían las reservas, que digamos estarían sujetas a ordenanza, ¿no? Sería el tenis y el pádel. Y luego, para el uso individual, pues puede ser una pista de baloncesto, que sería un uso individual de la canasta. No podría jugar un partido de 1 contra 1, porque habría contacto. Entonces, uso individual de la canasta. Se puede hacer uso también de la pista de patinaje, la pista de cross para atletismo, el circuito mountain bike que tiene dentro el circuito de cross. También se podía permitir esa práctica, el tiro con arco, el caso del tenis y pádel, que ya lo he dicho ya, e incluso también los bolos cartageneros en la modalidad también de individual. Siempre en la fase 1 se caracteriza ahora mismo por ese hecho, y luego cabe también la posibilidad que tampoco queremos cortarla, ¿no? Porque entendemos que hay mucho padre con niños que quiere venir a pegar unos tiros a la portería. Normalmente, pues bueno, pues consideramos que esta actividad pues también se permitiría, ¿no? Se puede hacer. Claro, es importante remarcar esto. La actividad es individual o bien en algún caso concreto en pareja, o en el caso de padres y algún niño, ¿no? Que en un momento determinado puedan hacer algo de forma conjunta. Nada de pachangas, nada de deporte colectivo, nada de esto, ¿no? Nada, eso está prohibido ahora mismo, y nosotros tenemos que seguir la normativa que hay. Llevamos muchas reuniones también, tanto con la Dirección General de Deportes como con otros ayuntamientos, sobre todo para no hacer una interpretación incorrecta de la normativa, y también un poco para ver exactamente qué va a hacer cada ayuntamiento, ¿no? De los vecinos. Incluso fuera de nuestro entorno Mar Menor, pues también existe esa consulta para ver un poco, pues, ejemplos diversos que puede haber en la región de Murcia, ¿no? Entonces, lo que no hayamos visto nosotros puede ser que lo hubieran visto en otro sitio y podríamos adaptarlo, ¿no? Claro, se trata un poco de aprovechar este momento y desde un primer momento, bueno, pues ir abriendo de forma paulatina o gradualmente, pues todas aquellas instalaciones que se puedan utilizar en base a los condicionantes, ¿no?, de seguridad y sanitarios que se establecen en este momento, y ahora a ver el desarrollo, ¿no?, y hasta dónde se puede llegar o no. Lo que sí está claro es que para el uso de las instalaciones tiene que haber una cita previa. Hay que llamar por teléfono, ponerse en contacto, ¿no?, por medio de la web. Sí, nosotros hemos habilitado en el horario de oficina, que es casi el de la totalidad de la apertura al público que vamos a tener. No es exacto, pero bueno, el horario de la mañana, el horario administrativo, por así decir, queda también de 8 a 1 del mediodía, y el de la tarde queda de 5 a 8 de la tarde.
En ese horario se puede hacer lo que es la reserva telefónica o electrónica enviando un correo electrónico y nosotros contestaremos la disponibilidad de la instalación que se solicita. Y luego también tenemos en marcha lo que sería el canal habitual que ya habilitamos desde hace un tiempo, que sería la reserva web, ¿no? Un usuario que está registrado en nuestra base de datos y dado de alta en el sistema, pues perfectamente puede hacer su reserva desde un móvil, de una tablet, un ordenador. O sea que, y de hecho, en ese sentido, yo en este momento sí voy a recordar, porque creo que para este caso concreto la dirección es deportes@sanpedrodelpinatar.es. Ese es el correo electrónico. Ese es el correo electrónico. También se puede hacer por medio de la página web sanpedrodelpinatar.es para los usuarios registrados. Exacto. En la página web del ayuntamiento hay un enlace que va directo a la que sería la reserva de instalaciones deportivas, pero como te decía, tiene que haber un registro previo de usuario en nuestra base de datos, y al mismo tiempo, una vez que ya lo tenemos en marcha, pues a ese usuario se le facilita la posibilidad de que se dé de alta en el sistema de reserva online, que es simplemente un trámite que tiene que hacer para generar su contraseña y luego ya poder operar. Vamos. Y para aquellos que no estén registrados, el teléfono habilitado es el 968 18 24 71. Correcto. Vale, 968 18 24 71 para cualquier vecino que no esté registrado y no pueda hacer su reserva vía online. Y esto sí es importante, ¿no? Porque vosotros tenéis que tener un control previo del uso de las instalaciones, pues para el día posterior o para durante ese mismo día, pero sí controlar todo aquel que acceda a la instalación y que eso sí, como comentabas al principio, pues pase por todas esas medidas de seguridad y sanitarias, la desinfección y demás, ¿no? Exacto. Bueno, ese es el protocolo, dijéramos, del acceso, el que te he comentado anteriormente. El del calzado, el de manos, bueno, evidentemente aconsejamos el uso de la mascarilla durante toda la totalidad de la permanencia de la instalación, así como el uso de guantes. Y luego, evidentemente, pues otras características, como puede ser el distanciamiento social, tanto con su compañero como con el personal nuestro. No ir tocando las superficies, ¿no? Que puedan ser un foco de contagio posterior. Nosotros de todas maneras vamos con un producto bactericida regando todas las puertas, pomos, tiradores, las vallas metálicas que se ven ahora mismo en ese vídeo que estáis subiendo. O sea que antes, durante, después nosotros aplicamos ese producto, pero es importante que el usuario no lo toque, no lo haga, sobre todo por prevención, ¿no? Claro. Y como te decía, pues existe ese control de identidad de quién está en nuestra instalación, sus datos de contacto, la hora de entrada y la hora de salida, a efectos sería un control de acceso, que registramos todo para que, bueno, pues en caso de que pudiera surgir una incidencia, poder hilar y localizar el foco, ¿no? El tiempo de uso de la instalación imagino que también estará determinado, ¿no? Será durante un tiempo nosotros en principio no hemos establecido las franjas al uso, como he visto por ahí algún ejemplo. Nosotros ahora mismo nos estamos pasando en el horario de alquiler, que suele ser habitual, de 1 hora. La permanencia de la instalación va a ser estrictamente esa hora, más el tiempo de 10 minutos antes y después que te sirva para llegar a la instalación de la zona de juego y abandonarla. No tenemos habilitados los vestuarios en ningún caso, ni vestuarios ni duchas, y en el caso de los aseos, pues van a ser únicamente a uso solicitado. Necesito preciso ir al baño, se lo solicita al personal, el personal abre, el usuario hace sus necesidades y a continuación nosotros procedemos a la desinfección de lo que es el VC. Claro, el vestuario nada y luego por otra parte tampoco se facilita material deportivo, es decir, aquel que vaya a hacer deporte pues tiene que ir provisto evidentemente con aquel material que necesite. Material no se presta, no se deja, tiene que ser de uso exclusivo personal y también evidentemente reconsejamos la desinfección en el antes y en el después del uso, ¿no? Para que no haya ningún tipo de problema. De todas maneras, están cumpliendo todo el mundo. Percibimos que hay una gran concienciación social ahora mismo en todas estas medidas a nivel de lo que hemos podido observar esta mañana y no creemos que haya mayor problema ni mayor
En definitiva, mayor. ¿No se han establecido los horarios para las edades que aún siguen activos? Pero bueno, de alguna forma con esta apertura que ha habido en la fase 1, pues la verdad es que han quedado como muy dispersos, ¿no? Es decir, pero sí... Ha sido... Te voy a cortar porque es que ha sido un tema de debate, porque claro, el VOID en algunas cosas tampoco es claro, es meridiano, y bueno, ahí cabe un poco de interpretación, ¿no? Entonces ahí había una cláusula adicional segunda por ahí que un poco distorsionaba el que se mantenía en las franjas horarias y tal. Se han hecho las consultas pertinentes, únicamente, bueno, las aclaraciones que hemos recibido, las franjas horarias son únicas y exclusivamente para deporte en el exterior, al aire libre, pero no en instalaciones deportivas, no están afectos a esa franja horaria. Por lo tanto, nosotros los titulares de la instalación podemos determinar nuestro horario que nosotros hayamos diseñado, ¿no? Cada uno el que haya considerado, pero en nuestro caso, pues ya te digo que hemos intentado que fuera lo más normal posible con respecto a lo que veníamos haciendo, ¿no? Claro. Iremos viendo cómo evoluciona el registro de usuarios, pero vamos, si sigue como esta mañana vamos a tener bastante, realmente. Todas las medidas de seguridad, además estábamos viendo precisamente imágenes del arranque, ¿no? de esta mañana. Un día importante para San Pedro del Pinatar y un día importante para toda la familia deportiva y todos aquellos que forman parte del área de deportes del municipio, para el propio polideportivo, que veía como después de semanas pues volvía a abrir sus puertas, aunque de forma muy limitada, para la práctica de deporte de forma individualizada y con todas las medidas de seguridad. Pero bueno, pues es un paso más, ¿no? Después, imagino que para vosotros este tiempo atrás no ha tenido que ser nada fácil, ¿no? Porque en plena actividad, con todo en marcha, con el polideportivo a full, con todas las competiciones funcionando, pues ese parón no tuvo que ser nada fácil. Y haber vivido este tiempo tampoco, ¿no? La verdad que, bueno, pues fue casi como una guillotina que cayó, ¿no? Y nos dejó en seco a todo el mundo. Los clubes parando, las actividades deportivas municipales, tanto escuelas deportivas como actividades de adultos, todo también fulminado. El tema de eventos ha afectado a grandes eventos que se vienen celebrando en San Pedro, que ya llevan un histórico importante. Y bueno, al final yo te tengo que reconocer que la desescalada quizás la he encontrado más adelantada en el tiempo que las previsiones que se dibujaban, ¿no? Y bueno, hemos estado una gran primera parte de este confinamiento en intentar que nuestro personal buscara, ideara, fuera creativo en recursos, sobre todo digitales, clases online, canal YouTube, el programa Activas de San Pedro. Ha funcionado de fábula en este tiempo, ¿eh? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Posiblemente sea una de las líneas a mantener en paralelo a la actividad física ordinaria, ¿no? Tanto en física directa como la digital. Y bueno, hemos puesto también algún otro programa que creo que habéis hecho eco también, que es la memoria deportiva histórica de San Pedro del Pinatar, que también está funcionando tremendamente bien. La gente está participando mucho y estamos recopilando muchos recursos para primero mostrarlo en el canal de Facebook, en la página de Facebook de la idea de este programa, y luego esperemos que en un futuro toda esa información y esa documentación, esas fotografías, recortes de prensa, etcétera, puedan tener un sitio físico permanente, como la idea de un posible Museo del Deporte Pinatarense, que esperemos que lo acoja el polideportivo como la gran casa del deporte que es, y que sea visitable evidentemente por todo el mundo, ¿no? Era una dualidad el que se recuperara en ese momento de confinamiento y ese, dijéramos, ese placer por recordar aquellos grandes y maravillosos momentos, ¿no? Por cada uno de los que hemos pasado por ahí en cualquier faceta deportiva. O sea, no tenía restricción en cuanto a disciplina deportiva, y al mismo tiempo que se quede para que los que vengan detrás lo puedan también disfrutar, ¿no? Ese ejercicio de esa búsqueda y hay muchísimo trabajo que ha hecho nuestro compañero Marco Gracia en el museo, ¿no?
pero lo que está sirviendo esta campaña es para reforzar todavía aún más los fondos que tenemos en el Museo Barón de Benifayó. Pues activo ha estado en el área deportiva de San Pedro del Pinatar durante este tiempo de confinamiento. Rápidamente se puso en marcha en Actívate San Pedro, como bien estaba comentando Moya, que ha funcionado muy bien. Y bueno, además en la televisión también de alguna forma estamos mostrando conjuntamente con las actividades que se realizan en San Javier dentro de Deporte en Casa, programa que emitimos a las 10 y que está teniendo un seguimiento brutal en la tele. Ni te digo lo que ha sido en este tiempo vía online, que es la iniciativa principal. Ha demostrado Deporte San Pedro del Pinatar que se puede estar activo aún estando confinado, y ahora, pues bueno, pues en el momento que se ha podido abrir la puerta, se ha hecho en este arranque, en este inicio de la fase 1. Estaremos encima de cómo se vayan produciendo nuevas novedades en ese área deportiva, en ese polideportivo. ¿Cuándo está previsto, en qué fase exactamente, para que se pueda recuperar cierta normalidad en cuanto sobre todo al tema de deporte colectivo? No sé si lo sabes, ¿no? Ya. Pues yo la verdad que ya no me mojo porque no me mojaría. Más prudente, ¿eh? Sinceramente no me mojaría porque son planteamientos que a veces son un poco incoherentes, ¿no? Total. Por ejemplo, en esta misma fase 1, que exista esa movilidad a nivel regional que permita moverte un ciudadano de aquí para allá, incluso en una consulta que hace poquito hacía yo a los sabios de estos temas, ¿no? Yo sería capaz de ir a alquilar una pista de tenis a Cartagena, pero no podría ser capaz de salir del municipio en bicicleta o irme a correr al Cabezo Gordo, por ejemplo. Entonces, hay un poco ahí de... Sí, no son las incoherencias de este tiempo que están siendo muchísimas, y lo venimos diciendo. Y además, sobre todo, medidas que en la gran mayoría de los casos sí entiendo que son necesarias, pero que entiendo también que se están haciendo a veces de forma precipitada. Y cuando uno es incapaz de desarrollar exactamente un reglamento, una forma en la que se tienen que establecer cómo hacer las cosas exactas, bueno, pues ya a partir de ahí se está fallando de alguna manera, ¿no? Dejar abierto a la interpretación, como bien decías antes, una normativa puede ser muy peligroso y puede hacer que las cosas se hagan de forma dispar en un lugar y en otro y genere conflicto, teniendo en cuenta de que esto todavía no ha pasado, ¿no? José Ramón Moya, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Era fundamental en el arranque de la actividad exterior del polideportivo, pues tenerte aquí como jefe del servicio de deportes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por dar cobertura al deporte de San Pedro del Pinatar, y bueno, nosotros encantados de cualquier momento que necesitéis lo más mínimo. Ya sabéis que tenéis nuestras puertas abiertas. Pues muchísimo ánimo en el trabajo, en esta nueva etapa en la que hemos entrado, y estamos en contacto. Cualquier novedad solamente hay que transmitirla y nosotros, la tiramos a la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias, Manolo. Vamos a continuar y nos vamos a ir de San Pedro del Pinatar a Torre Pacheco. Antes hemos visto cómo se iniciaba en otros municipios la conocida como fase 1, el arranque de la desescalada. Bueno, pues nos vamos a Torre Pacheco. Así se iniciaba esta nueva fase en el municipio pachequero.